Bueno, hablamos con Diony Arroyo Merino, que nos va a hablar hoy sobre el tema de los vampirismos en la antropología, dentro del ciclo de AUMA. Y viene muy a cuento porque está acerca el Día de los Santos. Sí, efectivamente, la noche de Samaín. Eso, bueno, cuéntanos un poco de qué vas a hablar. Sí, vamos a hablar del mito del vampirismo desde la visión antropológica. Cuando hablamos de mitos siempre hablamos de narraciones que nos recuerdan una dimensión social o especial de los pueblos humanos. Vamos a hablar de un fenómeno que ha existido en casi todas las culturas de la humanidad, que es el vampirismo como tal, que en muchos casos ha respondido a muchas de las grandes preguntas que nos hemos hecho. Por una parte, en el siglo XVIII podría suponer una respuesta al racionalismo, el racionalismo que trataba de explicar mediante el conocimiento científico todos los enigmas de la vida, una explicación, digamos, racional de lo que nos rodeaba, pero que era incapaz de hablar de la muerte, qué había después de la muerte ante el pánico y estupor de nuestra civilización. Aparece, digamos que la literatura romántica, la literatura gótica, y nos habla de los sentimientos, de aquello que es sobrenatural, de aquello que no tiene una explicación racional. Es una antítesis. Realmente el vampirismo nos habla de esa dialéctica entre el bien y el mal. El vampirismo nos habla de un mundo fascinante, de algo que tiene un gran atractivo, porque los vampiros nos dicen que tienen un gran poder, una gran libertad y el don de la inmortalidad. Y esas tres cualidades, poder, libertad e inmortalidad o eternidad, siempre han despertado el deseo en la especie humana. También es verdad que desde el punto de vista médico tiene una explicación quizá menos romántica, como es la porfiria o el mal de Gunther, una de las enfermedades que quizá más han asolado a los pueblos endogámicos. Digamos que aquellas familias que por cuestión económica no querían dividir sus tierras, sus posesiones, sus fincas, promovían matrimonios entre hijos, entre hermanos, matrimonios casi incestuosos, generación tras generación, que degeneraba la sangre. Digamos que la porfiria es una enfermedad heterogénea, son un cúmulo de males que no siempre aparecen en la siguiente generación, a veces esperan 2 o 3 generaciones, pero que son provocadas por un exceso, una anomalía en las porfirinas, es decir, falta de oxigenación a los glóbulos rojos, genera una fotosensibilidad extrema, una palidez ante la luz solar, genera también la falta de dentición, digamos, de riego sanguíneo en las encías, provoca que los dientes acaben siendo casi como alfileres, y a partir de ahí eso ha podido alimentar el mito del vampirismo a través de los siglos. El tema de Halloween y todo esto y la anglosajonización que estamos teniendo, ¿cómo lo ves? Bueno, es interesante porque también responde a algo que ha existido siempre en las civilizaciones, en los pueblos celtas, en los pueblos europeos, que era la noche de Samaín, el despertar, el contacto entre los vivos y los muertos, aquella noche, una noche mágica. Luego ese término de Samaín, los irlandeses cuando emigraron a América lo llamaron Halloween y es como ha llegado a nuestros días. Pero realmente ya existía en los pueblos, sobre todo los pueblos paganos, los pueblos rurales, donde el cristianismo tardó un poco más en llegar en la celebración del Día de Todos los Santos, o de Halloween, o de Samaín, que era el nombre originario, que a mí me gusta recordar porque es el nombre propio que teníamos y que aún así en muchas zonas de Galicia aún se recuerda. Oye, por último, dime algo de Nosferatu. Bueno, Nosferatu era el término que se popularizó sobre todo en rumano, viene de Nosferatu, del griego, y que en latín Nosferatu significaría no muerto, que era la idea mitológica que se tenía de los vampiros. Alcanzaban el mito de la inmortalidad. Realmente tenía mucho de ideología durante ese choque de trenes que supuso el racionalismo del 18 y el romanticismo del 19. Como hemos comentado antes, el racionalismo no lo podía explicar todo. Un ser humano moría como hombre, que supone simbólicamente desde el punto de vista antropológico la muerte de la razón, y renace como vampiro porque ha sido infectado. El éxito de ese romanticismo, de ese pensamiento gótico que abraza lo sobrenatural, el lado salvaje de nosotros mismos que no podemos domesticar, que no podemos comprender. Realmente es una lucha entre el racionalismo, que refleja la razón, la cabeza, y el corazón, los sentimientos. Por eso el romanticismo y la literatura gótica abrazó todo lo sobrenatural. El Berenice de Allan Poe, Carmila de Sheridan Le Fanu, el Drácula de Bram Stoker, el vampiro de Polidori. Todos estos cuentos nos hablan de un mundo que sigue existiendo ahora mismo, que nos apasiona y que tiene una expresión en muchos significados culturales, muchas expresiones, la literatura, el cine, el cómic. Y yo creo que es apasionante y que tiene siempre un despertar cuando hay una crisis económica, como una evasión. Yo creo que por eso sigue triunfando y sigue siendo un mito tan seductor, tan atractivo. Bueno, pues ¿qué tiene los vampiros y otros personajes misteriosos para la gente de hoy, que se supone que somos muy racionalistas, que lo tenemos todo controlado y que no nos creemos nada?
Sí, suponen que hay algo del conocimiento científico que no podemos comprender y el vampiro es lo que nos ofrece. El vampiro nos ofrece un poder absoluto, una libertad sin límites y el don de la inmortalidad, la eternidad, que es lo que la razón todavía no puede explicar. Todavía no sabemos qué es la muerte, qué hay detrás de la muerte y el vampiro vuelve a la vida. Digamos que el vampiro a nivel antropológico es como un elemento, un vehículo entre la vida y la muerte. Supera a la vida, supera a la razón, vuelve de la muerte gracias al elixir de la vida que es la sangre y la sublimación de lo que ha sido la sangre para los pueblos humanos a lo largo de toda la historia. La sangre siempre ha supuesto mucho más que una bandera para una nación o que la matrícula de un coche. Siempre ha sido como la identidad del ser humano. En la sangre residía el alma, residía lo que somos nosotros mismos y arrebatarnos esa sangre, arrebatarnos ese alma era matarnos en vida, era arrebatárnoslo todo, era perderlo todo y el vampiro se queda con todo. El vampiro digamos que refleja todo aquello que desconocemos, que la razón aún no puede explicar, por lo menos a nivel simbólico, ¿no? ¿Y qué se parece los vampiros en uno y otro lado? Por lo menos de Europa, qué sé yo. ¿En qué se parece un vampiro de aquí, un muerto o un no muerto? Aquí al típico no muerto de Transilvania. Bueno, realmente es curioso cómo cambian todas las culturas. Por ejemplo, en nuestra cultura europea procede en ese sentido de los sumerios, de dos personajes muy curiosos que además eran mujeres. La Mastu, en lo que es ahora Irak, y Lilith, que se supone que fue la primera mujer de Adán. Rechazó a su marido Adán y buscó en el Mar Rojo otros hombres a los que les satisfacía con el intercambio de sangre. Y la Mastu, una persona, digamos que una mujer de un linaje endogámico, sus padres eran hermanos, una degradación que sufría de la sangre y bebía sangre humana para recuperar la juventud y la belleza. Son símbolos del mal, que es como ha quedado en Occidente. Es el mal encarnado, son como demonios. Pero curiosamente no es así en otros lugares del mundo. Los Betala o los demonios, que también son chupadores de sangre en la India, o la diosa Kali. La diosa Kali es un personaje enigmático para los ojos de los occidentales. Es una diosa que siempre se la representa con la cabeza de Shiva, cercenada, bebiendo su sangre y con una ristra, una especie de medalla en el cuello que aparentemente a mí me parece una ristra de ajos o de flores, pero realmente son calaveras humanas. Simboliza el conocimiento para los hindúes. Una mujer que se sacrifica por los suyos y para adquirir conocimiento cercena la cabeza de la ignorancia. Bebe su sangre para eliminar el mal de este mundo. Bebe sangre, la sangre de los malditos, para humanizar el mundo. Es decir, es digamos un vampiro que es una divinidad a la cual se le adora la India. Es decir, los vampiros, dependiendo de las culturas, no dejan de ser un arquetipo universal, existe en todos los pueblos, pero tiene una significación diferente. Digamos que en la India se le admira a Kali y sin embargo la Mastu y Lilith, aunque Lilith sí que es un símbolo de las feministas, de lucha, era un demonio en vida, era una persona que rechazó a Adán y que bebía sangre humana, lo cual a los ojos de los occidentales es algo malo, es algo negativo. En ambos casos, tanto la Mastu como, sobre todo la Mastu, nos habla de un linaje endogámico que degrada la sangre y es a lo que a los ojos de la ciencia y la medicina pues ha dado enfermedades como la porfiria, que es lo que ha alimentado estos mitos a lo largo de los siglos. Bueno, ¿y qué papel juega la literatura? Sí. La literatura moderna en la difusión de esta mitología. Sí, en la literatura gótica del siglo XIX y XX es una reacción frente al racionalismo anterior, que trataba de que todo fuera lógico, coherente, que todo fuera consecuente, que la literatura tuviera una función de educar al pueblo sin más. Llega la literatura gótica y no, quiere romper con todo. Es una ruptura con un mundo que trata de explicar todo mediante la razón y dice, no, lo más importante son los sentimientos. Vamos a hablar de aquello que no comprendemos. Aparece Milibronte con sus Cumbres Borrascosas, donde habla de espectros que por amores no resueltos siguen en este mundo cuando no deberían estar en él. O Bram Stoker escribe el Drácula sobre un personaje histórico que no conoció porque nunca estuvo en Rumanía, Vlad Tepes, que bebía sangre de sus víctimas para defenderse. Digamos que la literatura es una prolongación del pensamiento de los pueblos y la literatura gótica reflejaba una sociedad que era crítica con el racionalismo, que quería romper con ello porque el racionalismo al final no respondía a todas sus preguntas. El racionalismo era un poco frío, como dijo Francisco de Goya en su colección de Aguafuertes, digamos que el sueño de la razón produce monstruos, genera certidumbres, el pensamiento
pensar de un modo de vista racional, pero a veces no lo explica todo. Hay momentos en la vida en que no podemos explicarlos de una visión racional y recorremos a los mitos. Y el mito del vampirismo es el que más ha aguantado a través de la historia y se ha convertido en más universal y sigue siendo fascinante. El pensamiento gótico actual, la cultura gótica, en su expresión en el arte, en la estética, en la moda, el cómic, el cine, la literatura, es un reflejo de un pensamiento, es una prolongación de cómo pensamos los seres humanos en un momento de crisis actual. Hace pocos años, hace las últimas décadas, Anne Rice con sus crónicas vampíricas, Charlene Harris con su Blue Cross, Déjame entrar, de un escritor sueco que reconozco que es impronunciable, algo así como John Ajtuvide, más o menos. Y toda la literatura gótica que nos habla de vampiros, de no muertos en la actualidad, nos está diciendo que hay una crisis de valores, una crisis de identidad en los pueblos y que necesitamos evasión, porque el mundo actual no nos da respuestas. Vivimos la peor crisis, quizá más demoledora desde el 29, y por eso el éxito de este mito en la literatura y en el cine actual. Me gustaría que me dieras los nombres de las diosas que has dado por escrito para no equivocarme. Sí, vale. Sí, para escribir.